Y a mí me tocó ver de noche cuando Bartlett sale a decir se cayó el sistema. Vamos allá a documentar eso. Luego en los 90 empecé a hacer observación electoral porque soy de la generación que tenía sus primeros 20 en el 88. Y a mí me tocó ver de noche cuando Bartlett sale a decir se cayó el sistema. Me recuerdo que estaba... Hemos platicado, perdón, ahorita te interrumpo un momento, pero es que hemos platicado con algunos de los actores que les tocó vivir también muy de cerca esto, Emilio, en este espacio entrevistado, y hemos charlado con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo, y en general en las entrevistas se ha mencionado mucho, por ejemplo, el tema, por supuesto, del 88 como este parteaguas democrático en nuestro país, de movimiento, de cambio, y los personajes como Manuel Bartlett, que sobrevivieron políticamente al pasar de los años y ahora resulta que es prócer. Es prócer. Ya dicen que además es prócer de la patria, ¿no? Que es un patriota. Sí, pues. Con el tema de la reforma energética. Entonces, lo hemos mencionado mucho aquí, pero te interrumpí sobre este recuerdo que tenías en particular. Yo estaba con mi padre y mis hermanos viendo la televisión. Y cuando sale a decir se cayó el sistema, mi padre nada más volvió y nos dijo, van a preparar el fraude. A mí hubo dos disparadores de joven que, primero estos sucesos como el de Huejutla que te menciono, y estos contactos con los que tengo en casa y en Cencos, pero hay dos disparadores que como me enseñan la importancia de participar y levantarse. La primera fue el terremoto 85, porque ahí nos descubrimos en el gobierno. Yo me la pasé 3 días cargando cuerpos en el multifamiliar Juárez, en la Roma. Para mí fue descubrir la fuerza de la sociedad sin el gobierno. Eso me marcó de por vida. Y la segunda fue el de 88, porque fue ver un gobierno que hizo todo para manipular. Cuando salen los diputados de oposición, en ese momento la Cámara de Diputados se constituía en colegio electoral. Sí. Y hay una foto histórica donde se van los diputados de oposición a los sótanos de la Cámara para tratar de encontrar los paquetes electorales y los soldados les ponen la bayoneta en el pecho. Es la representación icónica del poder que no va a permitir, aunque fuere la sangre que fuere. Es la ruptura de toda la legitimidad del PRI, del aparato autoritario extremo. Ahí se rompe, porque cuando un gobierno necesita hacer la mayor demostración de fuerza para mantenerse, es cuando es más débil. Ese fue el momento en donde se mostró esa debilidad, quitan la victoria, arrancan la victoria de la izquierda, ¿no? Representada en el ingeniero Cuauhtémoc en esta Cárdenas. gran coalición de izquierda y social, sí, ¿no? Sí. Que fue una expresión contra lo peor del autoritarismo, y a partir de ahí nos empezamos a organizar para hacer observación electoral, para luchar contra el fraude. Y muy en nuestros pininos, empezamos en San Luis Potosí 91 con Salvador Nava. Sí. Y era el momento en que se salía a resistir. Yo fui a Yucatán y me acuerdo muy bien de una señora, me diría como unos 50. Y yo estaba anotando, ¿no? Y la señora llevaba una bolsota. Y le digo, señor, ¿y usted qué hace acá? Y entonces mete la mano a su bolsa. Yo estoy cuidando la elección, ¿ah? Y saca de su mano una lámpara. Y dice, por si cortan la luz en la ciudad, ¿eh? Porque en la elección anterior habían bajado el switch en Mérida para robar casillas. También se les fue, ¿no?, el sistema. Aquí la electricidad. Pero así la electricidad. Y la otra mete la mano y saca una cadenota con un candado y dice, esto es para cerrar la reja de la casa, porque nos robaron la urna. No vuelven a robar, ¿ah? Lindo. Dije, esta señora, qué pelota, señora. Dije, órale, ¿no? O sea, su cadenota, su candado, para que no le roben y por si se va la luz. Y las cosas que tenemos que hacer aquí para defender el voto. Pero eso hizo una sociedad muy activa, muy demandante,
y nos tocó construir eso. Sí. ¿Tú crees que en 2006 hubo fraude electoral? Yo no creo que haya habido un fraude electoral. Es que eso es también una construcción ya muy hecha, ¿no? En donde dicen, perdió Andrés Manuel en 2006, fraude. Yo lo que creo es que ahí? hubo un fraude a la democracia, no un fraude electoral, que es distinto. Y me parece que en ese momento Andrés se equivocó el diagnóstico. Si hubiera hecho el foco correcto, hubiéramos tenido un cambio de país. Cuando yo digo fraude a la democracia, quiere decir que hubo actores que rompieron las reglas. Fox rompió las reglas, los empresarios rompieron las reglas, hubo muchos actores que rompieron las reglas. Sí. Eso es un fraude a la democracia que puso el pacto social en fractura. No hubo un fraude electoral. No hubo un fraude donde manipularon votos, no hubo un fraude donde cambiaron, no, eso no. Entonces, sí, o sea, voto por voto, casilla por casilla, ahí están los resultados, ganó por poco. Lo que se tenía que haber apelado. Pero en todo lo que sucedió a lo largo del proceso electoral. No hubo un fraude electoral en el sentido de la manipulación de las boletas electorales. Sí. Y al Andrés orientar eso hacia la autoridad electoral, no lo pudo demostrar porque no lo hubo. ¿No? Yo le decía a la gente, a ver, cuéntame, explícame. Ahora, ahí se cometen muchas injusticias, porque entonces señalas tú a actores electorales que hicieron su trabajo, por ejemplo, y los pones y los encasillas ya como los malos también de la historia, ¿no? Eso incluso tiene consecuencias hasta hoy en día, porque como Andrés tiene un profundo resentimiento por el 2006, cree que el INE hizo mal, y entonces parte de su misión transformadora es transformar a ese que él cree que le robó la elección. Luis Carlos Ugalde vetado. De por vida. ¿no? Ya, ¿no? Toda esa autoridad, pero es autoridad electoral. El problema no fue el IFE. El problema fue los que rompieron el pacto para que la izquierda no llegara al poder por la vía pacífica. Y eso tiene que ver con empresarios, con Fox y con otros actores. Y lo que la izquierda tuvo que haber hecho es un fenómeno de emplazamiento a un pacto social para decir, o ustedes permiten la llegada de la izquierda por la vía de las urnas, o va a haber una ruptura. Sí. Pero al dirigir su conflicto al IFE y decir, al diablo de las instituciones, lo único que hizo fue favorecer un proceso que acabó la transición democrática. En 2006 muere la transición, porque cuando Felipe Calderón dice, haya sido como haya sido, quiere decir, ya chingó su madre la Francia, ahí ya se acabó la transición. Somos fritos. Ahí sí somos fritos. Somos fritos. En ese momento se acaba la transición. La transición entendida no como que el PRI salga de los pinos, sino entendida como la construcción democrática del país. La ruptura del modelo autoritario. Absolutamente. Hacia uno democrático. Y eso tiene que ver, cambiar el corporativismo, cambiar el sindicalismo, romper las estructuras de impunidad, generar esos fenómenos de competencia en los mercados, en la apertura, es decir, cambiar ese modelo político que siempre tenía negociaciones con poderes fácticos. Ahorita lo que estás describiendo es tremendo, Emilio, porque viendo esta historia, vemos también un continuo entre ese 2006, Felipe Calderón, a la actualidad. Absolutamente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay un continuo de esa ruptura. Por eso... esa ruptura democrática. Por eso digo que... No, lo lees así porque con lo que mencionaste dije, pues... Por eso espero que estemos fue tan grave no entender que no hubo un fraude electoral, sino un fraude a la democracia. Y el fraude de la democracia suponía la adhesión a un pacto social democrático. Sí. Y al contrario, se ha consolidado ese fraude a la democracia. Y se consolida por las peores vías, por las vías autoritarias, por la vía del abuso, por la vía del engaño, porque lo que hoy sucede es que todas las rutas que Andrés Manuel utilizó para llegar al poder las está dinamitando. Todas las vías que significaban libre competencia, esas vías democráticas, hoy se están dinamitando desde el poder. Hoy Andrés Manuel está traicionando su historia por la lucha democrática y está concentrando un nuevo proceso autoritario que viene de ese viejo PRI. Con otro rostro, con otra cara, pero con mismos componentes. Es otro México, sí, hoy hay redes sociales, hay Facebook, hay Internet, hay Tratado de Libre Comercio, hay otro momento. Ya no hay Guerra Fría, pero sí hay una gran Rusia.
pero el sentido de un gobierno partido hegemónico es el mismo, Elisa. Lo que está haciendo Andrés es paulatinamente restaurar el México autoritario.